Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a compartir hoy la tercera parte que Mari y yo hemos organizado en el tema del suicidio. El tema de hoy es un poquito mezclado. Hicimos un gran esfuerzo en tratar de mezclar la parte espiritual, de coger unos casos de la Biblia y pese a que son cosas totalmente aparte, el pensamiento positivista del que surgen las ideas y las soluciones desde el punto de vista médico con la parte espiritual, hemos hecho el esfuerzo y encontramos cosas muy interesantes. Acuérdense que desde la primera sesión hemos tratado de enfocarlo de las causas, el abordaje, y hoy vamos a tratar de que entre todos sea algo aplicado. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy? Le traemos unos casos, vamos a hacer una dinámica al estilo entre comillas médico, que son casos clínicos, y entre todos vamos a tratar de que ustedes inicialmente, cuando yo les lea el caso, qué fue lo que le pasó a ese personaje, ustedes me den su punto de vista de qué cree que le pudo haber pasado a ese personaje, por lo cual cometió suicidio, se suicidó. Y poco a poco los vamos llevando a través de la palabra a que encontremos la causa, el análisis de por qué sucedió eso y cómo se puede abordar, cómo se podría solucionar. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con Judas. Como dicen por ahí, el man barro de la jugada. O sea, el man barro. Giovanni sí sabe qué es barro. Que yo tuve 48 horas en Barranquilla, entonces me perdonan si me resbalo ahí con él. Bueno, Judas Iscariote. Tenemos un paciente masculino, adulto, de ocupación apóstol, y la cita de Mateo 27, 1, 8 dice más o menos así. Viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, dice textualmente la Biblia, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Alguien que me ayude con la cita Hechos 1, 16 al 18. Vamos a tener la Biblia ahí porque vamos a estar leyendo unas cuantas citas para ir complementando, para estar un poquito dinámicos. Sí. Sí, dale. Bueno, eso se los traje también como manera de enseñanza porque se ha hablado de que es como otra versión de la muerte de Judas. Ahí textualmente no queda explícito de que fue un suicidio, sino que simplemente fue un campo que se compró con las 30 piezas que había recibido al entregar a Jesús y su cuerpo pues se parte en dos, como dice ahí, se abren las vísceras, algunas citas, a otras versiones hablan de que se exponen sus vísceras y todo esto. Esto realmente, yo lo charlé también con el pastor, se ha interpretado y se ha optado por interpretar como una descripción realmente de lo que fue el suicidio de Judas, poniéndolo un poco cruel, un poco crudo, ¿cierto? Digamos que en consecuencia de todo lo que él hizo, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, con respecto a esto, ¿qué les llama la atención de esa cita? ¿Qué me pueden decir ustedes que lo llevó a eso? ¿Qué detectan en él? ¿Qué emociones? Culpabilidad. ¿Qué más ven ahí? Autocondenación. Bueno, ahí hay un punto bueno. Él pecó, pero ¿qué hace uno cuando peca? Se arrepiente, ¿cierto? ¿Y qué le subrayé yo ahí? Remordimiento, ¿verdad? O sea, el sintió fue un remordimiento que es algo tiene que ver con lo que dice Giovanni, que va más allá del dolor, de la tristeza. Su conciencia estaba totalmente destruida. O sea, a él no le daba ni siquiera para arrepentirse, ¿cierto? ¿Algo más quieren añadir? ¿Algo más les llama la atención? Bueno, ahora sí a la siguiente. El análisis. Vamos al análisis. A mí me encanta ese cuadro de nuestro maestro Botero, porque pues es la típica obra del beso de Judas, pero a mí me encanta porque Judas, ustedes lo ven ahí, tiene otro color, ¿cierto?, que el resto. Sí, está como, ha muerto,
está negro, está seco. Y me encanta porque también hace una correlación, para mí, yo lo interpreto así, de lo que sucede en nuestra sociedad. Es como una representación, incluso aquí de Colombia, del Judas, ¿cierto? Uno lo ve y uno lo puede describir como muchos personajes de nuestro país. El traqueto, ¿cierto? Hasta el político, diría yo. O sea, está vestido diferente. Y miren el reloj, miren la caracterización que le hace. Y él me parece chévere porque él dice, básicamente está transmitiendo en nuestros tiempos hay Judas. O sea, realmente es un problema de nuestros tiempos lo que le sucedía a él. Yo lo veo espiritualmente y lo interpreto así, y yo creo que eso es lo que permite el arte también, que nosotros hagamos elucubraciones al respecto de lo que vemos. En Juan 6, 70, 71, miren lo que responde Jesús. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Lo que yo queremos transmitirle acá, Mari y yo, fue que, bueno, primero Jesús sabe lo que está pasando en el corazón de las personas, de nosotros. Él nos conoce perfectamente. Y aún así nos espera, aún así Él espera que hagamos cierto cambio. Ahorita les hablo un poco más de eso. Y Él ya empieza a tocar algo que nos comentaba la pastora Marlene. Uno de vosotros es un diablo. O sea, para mí, ahí ya está diciendo que Él les dejó entrar a Satanás en su corazón. Él le abrió la puerta a Satanás. Tenía ya su corazón dañado. Una pista de esto la encontramos en Juan 12, 4, 6. Alguien que me ayude con esa cita, por favor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que echaba en ella. O sea, el man era tronco de lacra. O sea, el man estaba pendiente, era de la plata, cogerla era para él realmente. Él no quería eso para los pobres. Él vio que una mujer estaba echando el perfume en los pies de Jesús y a él le pareció un escándalo, pero detrás de eso pues estaba su conciencia de ladrón, realmente, ¿no? Su conciencia dañada y pues porque era un ladrón. No era recto ante el Señor y yo quiero que lleguemos a ese punto. Él estaba totalmente incorregible. Hay algo que tocó el pastor que me pareció muy interesante, que tiene que ver con lo que mencionaba también Guillermo. La culpa, ¿cierto? Esa autocondenación que él generó y que parecía, lo que decía el pastor, irreversible. Esa profunda tristeza, que era el remordimiento, lo llevó a eso. Nosotros hemos encontrado, nos llamó la atención dentro del análisis algo que se llama el pecado imperdonable. Vamos a ver un poquito qué es el pecado imperdonable. Le damos la cita Mateo 12, 31-32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Primero, él hizo eso, o sea, entregó a Jesús, negó al Espíritu Santo, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo otro fue que Jesús, pues, fue crucificado. O sea, él no logró ni siquiera arrepentirse. Primero por su conciencia, ¿cierto? Porque tenía su corazón, como ya hemos hablado, dañado. Y lo otro fue que ya Jesús, entre comillas, en ese momento, pues antes de que resucitara, se había muerto. O sea, ya por más incluso que quisiera, perdió la oportunidad de arrepentirse y cometió el peor de los pecados, que fue haberlo traicionado y haber blasfemado contra el Espíritu Santo. O sea, fue una cadena de eventos desafortunados en él y todo nace, desde nuestro punto de vista, en su corazón, ¿cierto? Y ahí es donde a lo que yo los quiero llevar, les voy mencionando un concepto que es la muerte espiritual. Son esas personas, como muestra ahí ese Judas, secas, están muertas y pueden estar, y conozco casos así realmente, que están vivos pero muertos, o sea, no viven por nada en la vida. Entonces están así, a un paso de que físicamente puedan suicidarse. Un disparador cualquiera
lo puede hacer. Yo hablaba con Mari de hagamos un símil, busquemos personas en la sociedad que nos lleven a acordarnos o a hacer como la similitud. Uno piensa en esas personas que no ve un cuadro depresivo, ansioso, un cuadro de trastorno mental claramente establecido. Incluso son personas que son exitosas, hablemos de los empresarios, ¿cierto? Esas personas que tienen fortunas, que les va muy bien, de repente todo el imperio se les viene abajo, ¿cierto? La embarraron, traicionaron a alguien, perdieron todo, la gran empresa que dirigía se vino abajo. Esas son personas que tienen acceso a medios letales de suicidio, sienten un remordimiento, una pena terrible, no les da incluso su voluntad o su orgullo para seguir adelante y se suicidan. Y no tenían un claro, de pronto si uno escarba puede que lo encuentre, un trastorno mental, pero digamos así a flor de piel no se les notaría. Yo hablaría incluso, desde mi punto de vista, de un problema más espiritual, precisamente, que los puede llevar a eso, ¿cierto? Que los puede... en Lucas 22, 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces hablábamos de eso, de abrir puertas a Satanás, que uno incluso de manera inconsciente y por ser inmaduro, se le pueden presentar oportunidades y ahí empieza a obrar el enemigo, empieza a minar, empieza a dañar poco a poco el corazón. Pasa a la siguiente, María. Ya vamos un poquito abordándolo dentro del análisis que hemos hecho. Entonces, ¿qué encontramos en Judas? O sea, ¿cómo pudo haber hecho o cómo podemos nosotros tomar lo que le pasó a Judas para abordarlo en nuestra vida? Judas no pidió perdón a tiempo, realmente no se arrepintió. Primero porque Jesús fue crucificado y nunca lo hizo. Incluso no dudaría si Jesús hubiera tenido más tiempo de haberlo hecho, si realmente lo hubiera hecho. Uno se hace esa pregunta. Rechaza a Jesús, comete el pecado imperdonable, y me gustó esta frasecita que encontré: ven a Cristo antes de que sea para siempre demasiado tarde. Yo lo puse como una analogía cuando nosotros no perdonamos en nuestra vida, o cuando no pedimos perdón, y no buscamos esa misericordia que Dios tiene en nosotros. Mire que Jesús sabía cómo estaba el corazón de Judas y lo seguía esperando. Él siempre esperaba, y él del peor de los seres humanos está esperando esa oportunidad de que se arrepienta, de que se eche atrás, ¿cierto? El pedir perdón a Dios y el perdonarse a uno mismo es lo que llevaría a nosotros a estar libres, a liberarnos de esa gran carga de culpa que podemos tener por haber cometido algún pecado y empezar a sanarnos nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Cuál es, digamos, el meollo acá? Evitar una raíz de amargura, porque eso nos puede llevar precisamente a la muerte espiritual. Hemos tenido la oportunidad de que nos hagan prédicas sobre la amargura, se ha ahondado sobre ese tema y sabemos lo difícil, lo complejo que es, que puede ser algo, nosotros llamaríamos como subclínico, que es a veces que no se nota mucho, no es como tan grande, ¿cierto? Uno como que se acostumbra a la amargura y eso tiene un problema, una consecuencia terrible. Lo que queremos, digamos. Un momentito antes de que sigan acá, es que Jorge tocó un punto que es interesante en la diapositiva pasada, que dice que, ¿cómo fue lo último? Devuélveme un segundito. Dice, puede ser, abrir la puerta de Satanás, puede ser inconsciente e inmaduro. Miren, cada vez que el diablo va a atacar, va a mandar ideas y van a ser ideas suaves, no son cosas así radicales que te van a llegar a tu pensamiento. Para cualquier cosa, pongamos un ejemplo, ¿cómo las personas llegan a adulterar con compañeros del trabajo? ¿Cómo llegan a adulterar? Llegaron esa mañana, se despertaron y dijeron, ¡ay, cómo que voy a adulterar! ¿Sí? No, llegan y empiezan con cosas muy pequeñitas. Un cafecito, un roce de mano, una sonrisa, ¡ay, tan inteligente que eres de parte y parte! ¿Sí? ¡Ay, tan lindo! O sea, empiezan con cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas uno las empieza a agarrar y empiezan a crecer, hasta que llega el punto en que uno terminó acostado en un hotel o en la casa o en donde sea. Yo dice, mira, pero ¿a qué horas terminé acá? Terminé ahí, fue porque fue un proceso y esos procesos no son, o sea, lo que hablábamos, la gente que llegue para suicidarse,
hablamos con Jorge, gente que llega en un momento que nunca tuvo eso y pum, lo llegó y lo hizo en un instante, pero si vemos todo el antecedente, fíjense todo el antecedente que tenía Judas. O sea, Judas la robaba. Ustedes se imaginan a Jesús predicando, no roben, Judas ahí, no roben porque se van a ir al infierno. Miércoles, y yo que saqué plata ayer. O sea, viene una carga emocional que no la pudo manejar cuando vio que cometió el peor error, que fue entregar a Jesús. Entonces, nosotros debemos entender eso, las ideas de suicidio, las ideas de cualquier cosa van entrando poco a poco. Miren, hay un versículo en la Biblia que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué los muchachos terminan suicidándose? Porque se ponen a hablar de suicidio, se ponen a hablar de lo mal que viven, un montón de cosas y no tienen herramientas emocionales y psicológicas para contrarrestar eso, ¿de acuerdo? Por eso la Biblia es clara y dice, evita esas conversaciones, así de sencillo, no estés en conversaciones que tú no puedes manejar, ¿de acuerdo? Si la conversación es muy pesada, ¿qué hacían cuando mis hijos estaban con los compañeros del conjunto, del colegio y se ponían a hablar? Los muchachos en el colegio, ¿de qué hablan? De Dios, del estudio bíblico, de la revelación de Dios. ¿Qué hablan de sexo? Yo me acuerdo cuando era sardina, hacíamos correría. No, hablamos de sexo y de esto y lo otro y bueno, tonterías. ¿Qué hacían ellos cuando empezaban a hablar de eso? Pues se paraban y se iban. ¿Sabes qué? De cómo dar origen a la vida. De cómo dar origen a la vida, exacto. Entonces, uno tiene que entender eso para poder ayudar, ¿no? Cualquier cosa en nuestra vida no entra de soponcio, va entrando poquito a poco, poquito a poco. Depende de nosotros pararlo y decirle no más, ayúdenme, necesito ayuda, estoy tambaleando, arrodíllense, Dios, ayúdame en esto. Perfecto, dale. Bueno, leamos evitar la raíz de amargura, evitar que se dañe el corazón. Veamos qué es tener una raíz de amargura un poquito. Efesios 4:31. Dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas seáis contaminados. Claro. Sí, hablábamos con Mari de las personas tóxicas, ¿no? De cómo eso puede, una persona que esté amargada, cómo puede empezar a contaminar y a dañar el ambiente en su alrededor, ¿cierto? Eso como consecuencia de tener todo este problema espiritual. Es una carga terrible, pero pues digamos que el perdonarse, así mismo empezar ese proceso, es lo que nos permitiría liberarnos. Pues hemos extraído eso del caso de Judas. Y lo que les decía, como para ir cerrando, Dios siempre está esperando nuestro cambio, nuestra corrección. Leamos Proverbios 24:16. Y alguien más que me tenga Isaías 38:17. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas sus ríos caerán en el mar. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, ¿es posible salirse de eso? Amén. Amén. O sea, Dios nos puede llevar a sacar, somos justos y somos justificados. Si ya hemos aceptado a Cristo, eso es posible. Amén. ¿Podemos cometer el pecado imperdonable? Yo les pregunto eso a nosotros. Es complicado porque lo que decía la pastora, ya Jesús, ya Judas había recibido a Cristo, o sea, estaba con Cristo. Se le mostraron cosas maravillosas a él, ¿cierto? Como eso que dice que a quien se le da más, también se le exige más. Entonces es delicado, esto también nos compete mucho a nosotros los cristianos, de que si ya hemos recibido a Cristo, si hemos sido justificados, es muy complicado que nosotros cometamos el pecado imperdonable. Si hacemos el símil, podemos perdonarnos a nosotros mismos, iniciar ese proceso y estamos amparados. Dios nos está esperando. Él puede hacer eso. Si estamos justificados, cada vez que estemos caídos, Él nos va a levantar. Y Él se complacerá de quitarnos esa amargura, ¿cierto? Espiritualmente estamos salvados también por Él. Entonces, de todo esto terrible, de esta joyita de Judas, hemos sacado eso, ¿cierto? Hemos sacado ese mensaje. Estamos justificados, es muy delicado, ¿cierto? Que nosotros sembremos raíz de amargura y nos estemos condenando, autocondenando, como decía Guillermo, poco a poco, y no sepamos esto. Si conocemos un hermano, tenemos que mostrarle esto.
tenemos que mostrarle que eso es posible, que si él ya recibió a Cristo, él no puede caer ahí, que el poder de Dios en él es demasiado grande y que lo puede sacar de donde esté. Agrego cositas sobre Judas. Fíjense que esa amargura es la que lo llevó a ese suicidio. Le quitó la paz totalmente. La gente que se suicida es porque llega a un punto en que está atormentado por sus propios pensamientos. Se siente que no puede, se siente que no es capaz, que qué vida tan desgraciada la mía. O sea, está lleno de amargura. Uno habla con esas personas, por ejemplo, es que por eso yo les digo a ustedes, a mí me molesta cuando la gente ve lo negativo de la vida. ¿Sí? ¿Cuántos han pasado cosas malas en la vida? Y si nos ponemos acá, de pronto escuchamos a algunos y nos ponemos a llorar. ¿Sí? Porque uno es miércoles, o sea, yo soy un príncipe. ¿Sí? Cuando uno va de misionero, yo les he sostenido muchas veces, lástima que no tenemos misiones en este momento en esta iglesia. A nosotros nos tocaría las misiones al Putumayo, donde la gente llegaba, llevábamos, miren, a veces camisas de 5.000 pesos, camisas de 5.000 pesos, que yo no me la pondría, porque el material es muy feo, pero era lo que teníamos en ese momento. La gente llegaba y decía, ¡ay, qué lindo! Y se ponía esas camisas rojas fosforescentes de un material que le raspa a uno y le corta el cuello. Yo le decía, Dios mío, ¿cómo ven la vida? Qué diferente que ven la vida lo que lo ve uno, ¿no es cierto? Cuando le tenían que comer, dice que va a comer, y uno comía lo que había el miércoles, y con agua del río Putumayo llena de estiércol. Me acuerdo que fuimos con un veterinario y le decía a la mujer, échale más candela. Le decía, pastor, pero ya va hirviendo 1 hora, no importa, échale más fuego. O sea, eso lo hacía hervir más y se consumía, se empezaba a consumir, no importa, lo importante es que no te comida. Y uno llega y mira lo lindo que es la vida. Entonces, si la gente aprende a ver lo bueno de la vida, aprende a ver las cosas que valen, va a ser diferente su temperamento y su reacción ante esas cosas. Pero siempre nos dejamos llenar de amargura. La amargura, ¿cuántos de acá han estado amargados por alguna cosa en su vida? Creo que todos. Y eso es algo horrible, ¿de acuerdo? Y la amargura entra y carcome y te lleva a la muerte, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense que Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento. Eso me pasó un día que un hombre me llama y me dice, pastor, soy lo peor de este mundo, y llorando, ¿no? Entonces le dije, bueno, espera un momentico, le dije, espera, no, yo soy una porquería. Entonces le dije, mira, tienes que diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento. Tú estás remordido, no estás arrepentido. El miércoles, eso me llamó un domingo, el miércoles hablamos, sí, seguimos hablando. Entonces cuando yo le dije que estaba remordido y no arrepentido, porque lo pescaron, entonces ella dice, cambió la voz, dejó de llorar, dijo, bueno, pastor, entonces el miércoles nos vemos. Todavía lo estoy esperando. Nunca apareció. Él no quería arrepentimiento, estaba remordido, que le dijeron, pobrecito, papito, sí. O sea, uno tiene que tener cuidado en esas cosas, ¿de acuerdo? Cuando uno se arrepiente, además, el arrepentimiento puede ser a veces de lo más inocuo que hay. Dice, arrepiéntete. Bueno, pero el arrepentimiento es acá adentro. No, sí, exacto, cambia la actitud. ¿Listo? Entonces eso es algo importante. Claro, el arrepentimiento, reorientar y corregir, enderezar el camino. Cuando uno va por fuera es ponerse en otra orientación, ¿cierto? Ya conclusiones de lo que hemos hablado de Judas y ejemplos puntuales de lo que le hemos mencionado. ¿Cómo se podría dañar el corazón y qué es un corazón dañado? Ahí le pusimos la imagen en últimas que fue como la raíz de Judas, ¿no? De lo que llevó a todo esto. En Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca para el engaño del pecado. Estaba endurecido el pecado que lo había llevado a eso, la incredulidad, y se había apartado del Señor. Me encanta cuando dice eso, él se había apartado completamente, estaba por fuera del camino y nunca lo enderezó, nunca se arrepintió, ya iba así. Eso fue lo que a él le pasó. Algunos ejemplos que pensamos de las puertas que uno le puede abrir a Satanás, sobre todo los muchachos, los jóvenes. Cómo empieza a atacar el enemigo que hablaba el pastor. Las drogas, por ejemplo, prueba un poquito y él, como nos comentaba el pastor, es un proceso. Todo empieza con la pruebita. Esto no te va a hacer daño, un poquitico. Y ahí abriste la puerta y no sabes en qué vas a terminar, ¿cierto? Ahí viene la adicción, viene un montón de cosas asociadas. Y las relaciones, las personas, con qué personas estamos estableciendo nuestras relaciones. Llevándolas a un nivel de profundidad, ¿cierto? Porque podemos tener conocidos, podemos tener contactos, pero si ya nos dejamos, entre comillas, contaminar por esas personas tóxicas que tienen esa amargura, que tienen nuestra posición ante esas personas, sobre todo si es un hermano y si es alguien a quien vamos a evangelizar, es una postura de ayuda y de llevarle el mensaje, pero no de ser compinche,
¿cierto? Una vez nos unamos a ellos en lo que esté haciendo, en compinchería, ahí empezamos a abrir la puerta, ¿cierto? Para continuar entonces con el paciente Saúl, entonces tenemos que es otro paciente masculino. Todos fueron masculinos, realmente. No hubo ninguna mujer que se suicidó en la Biblia, pero bueno. Y muchos empezaban por J. Yo le decía Jorge Pilas, Judas, Jeremías, bueno, que tuvo las ideas. ¿Qué otro fue que yo te decía? Judas, Jeremías, Jonás, Job. Y yo decía, Jorge, ponte pila. Bueno, entonces, Saúl, paciente masculino adulto, era rey. En 1 Samuel 31, del versículo 3 al 6, explica, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Eso quiere decir que finalmente él mismo terminó traspasándose con su espada. ¿Cómo? Sí, el harakiri. Sí. Entonces, ¿qué podemos ver en Saúl? Saúl había perdido pues completamente el temor de Dios. O sea, nos llamaba la atención y con Jorge discutíamos, el escudero de él tuvo temor. El escudero se negó a hacerlo. En parte, pues después el otro se suicidó, pero en parte decíamos como el mismo Saúl no tuvo ningún reproche en suicidarse y su mismo escudero inicialmente pues no lo quiso hacer. Había algo ahí pues de temor en ese momento. Él mintió, juró en nombre de Dios a la divina que se negaba porque ya Saúl mismo los había sacado. Quiero que busquemos 1 Samuel 28, versículo del 9 al 10. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal vendrá por esto. A la bruja. A la bruja, sí. Resulta que Saúl estaba desesperado, estaba alejado de Dios y estaba desesperado porque decía que él oraba y que Dios no le respondía. Entonces mandó llamar a la divina, Endor, para que el espíritu de Samuel pudiera como darle instrucciones, ¿sí?, acerca de qué hacer, porque estaba desesperado porque los filisteos iban a tomar, iban pues a ganar la batalla. Entonces mandó llamar a la hechicera. Realmente Saúl era el que había mandado quitar y había pues dado casi que pena de muerte a todos los hechiceros y los brujos. Entonces, por eso la hechicera le dice como, pero tú sabes que esto puede atentar contra mi vida, ¿por qué me haces pecar? Eso es otra cosa que me llamó la atención, la hechicera tuvo también temor, ¿sí? O sea, la hechicera inicialmente se negó a hacerlo porque sabía que ya el rey Saúl había sacado a los hechiceros y a los brujos y que eso era autocondenarse. Pero Saúl mismo fue el que pues, prácticamente la hizo pecar en ese momento. Entonces llegó al punto pues, de recurrir a la hechicería, que es una cosa que Dios abomina realmente. Y podemos ver a través de eso pues qué tanto se había alejado Saúl de Dios. También le tenía envidia a David. Él perdió la razón, intentó matar a David en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, quería decir, por eso le puse la imagen aquí abajo, porque en ese momento Saúl era hueso seco, había perdido su esperanza. Si recuerdan la parábola de los huesos secos, me gusta mucho porque es como nuestra esperanza pues, de todas las personas, aun cuando nos hayamos secado, aun cuando la esperanza se haya perdido. Nosotros como cristianos leemos la parábola de los huesos secos en Ezequiel 1:9 y vemos cómo todo se reconstruye, ¿no? O sea, la solución está ahí. A pesar de que nos sintamos desanimados, a pesar de que hayamos perdido a una persona importante, a pesar de que el problema lo vemos más grande que cualquier solución, Dios levantó, Dios restauró unos huecos que estaban completamente secos. ¿Ustedes creen que algo le va a quedar grande a Dios? Absolutamente nada. Entonces, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra salida. Cuando empiezan las ideas de muerte, los casos que veíamos hace 8 días, de Job, de Jeremías, esas ideas, uno se va sintiendo seco cuando está pensando en que morir es mejor estar muerto que vivo, por ejemplo. Pero en cualquier momento tenemos la esperanza de que Dios puede restaurarnos.
Dios puede hacer que el problema más grande se vuelva insignificante si siempre estamos acompañados por Él y vamos de la mano por Él. ¿Mm? ¿Quieren leer la parábola de los huesos secos? Ezequiel 1:9 es muy bonita. ¿Qué es lo que es un valle lleno de huesos secos? Sí. Huesos secos en gran manera. Y le pidió a Ezequiel que profetizara sobre los huesos. Ezequiel profetiza y dice que, me impresiona es que dice que cada tendón sobre tendón, músculo sobre músculo se fueron restaurando. Es hermosa, es hermosa. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en Saúl? Saúl se sintió pues derrotado en ese momento. Él dice que para que no vengan unos incircuncisos y me traspasen con la espada y me encarnezcan. En otras traducciones dice, y se burlen de mí. ¿Sí? Saúl tuvo miedo de morir a manos de sus enemigos, porque obviamente sabe que lo iban a torturar probablemente, ¿sí? No iba a ser como te mato y ya, sino que se lo iba a torturar. Y de hecho, en la Biblia dice, después que, o bueno, en algún estudio, leíamos que efectivamente los filisteos llegaron y cuando lo encontraron ya sobre el cadáver, lo descuartizaron. O sea, es como un sobreasesinato que llaman hoy en día, el overkilling. O sea, la rabia, ¿cómo? Jugaron con él, colgaron sus miembros, o sea, realmente lo torturaron. Eso era el miedo que tenía Saúl en ese momento. Tenía miedo pues, de morir de esa manera a manos de sus enemigos, estaba desesperado. Obviamente tenía su orgullo. Él sabía que había cometido el pecado imperdonable y que Dios no le iba a responder porque ya lo había perdido todo. ¿Sí? Cuando cometemos el pecado imperdonable, cuando Dios sencillamente da la espalda, ¿qué pasa? Ya no hay nada que hacer, ¿listo? No podemos llegar a ese punto. Bueno, y eso es lo que le pasó a Saúl. Dios le dio la espalda, por eso no le respondía. Cositas acá interesantes sobre Saúl. Si ustedes se dan cuenta, leen la historia de Saúl, dice que él perdió la paz, en un momento él perdió la paz, ¿de acuerdo? Entonces eso cómo sería, porque tenían que llamar a David para que le tocara el arpa y le trajera paz. ¿Qué pasa con esos pacientes? Ustedes nos enseñaron eso que viene siendo esquizofrenia, una persona que pierde la paz hasta el punto que tiene que estar... Parece que estuviera bien, pero... Eso es como ansiedad. Una ansiedad. Sí, más como ansiedad. Mira, pero al punto que dice que varias veces trató de matar a David, en una agarró la lanza y se la lanzó y el otro, porque era más joven, alcanzó a esquivarla. O sea, hasta podemos pensar que escuchar una voz que decía mátalo, mátalo. Miren, es que la voz, yo creo que entienden algo. Cuando el diablo se presenta, no se presenta con cachos y con cola. Cuando el diablo le habla a alguien, no tiene que decirle una voz, mira, esa persona que está ahí, ve y mátalo porque sí. No, empieza, esa persona te odia, esa persona te tiene envidia, y tú, mira, te va a quitar tu esposo, mira, va a hacer esto con tu vida, va a hacer lo otro, va a hacer aquello. Miren, me estaba contando nuestro hijo que una persona que conoce, que un familiar escucha voces que dice, oiga, te están siguiendo, no, escucha voces, piensa que le están siguiendo. Entonces ya al último dice, agarró un cuchillo, voy a matarlo, no me importa que me lleve a la cárcel, voy a matar a los que me están siguiendo. Si se dan cuenta, ¿no? La voz directamente no dice te están siguiendo, sino ella siente eso, y Saúl me imagino que estaba viendo a David, David va a ser rey, y te va a quitar el puesto, y tú perdiste con él. Hombre, él sacó la lanza para matarlo porque se llenó de ese envidia. O sea, fíjense el demonio cómo trabaja en las personas, ¿ok? Otra cosa que me llamó la atención bastante es lo que dijo Marino, encontró mujeres que se suicidaron en la Biblia. A ver, los psicólogos acá, los que están estudiando, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué en la Biblia no hay mujeres que se suiciden? Solo hay un intento. Hay un intento, pero nada más, pero ¿por qué las mujeres no se suicidan? Hoy en día vemos que las mujeres se suicidan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues no sé, me vino a mi corazón esto, quiero compartirlo, a ver, ustedes lo analizan, ¿de acuerdo? Miren, el concepto de familia es que la mujer está bajo autoridad. El concepto de familia es que la mujer está bajo autoridad. ¿Qué quiere decir que está bajo autoridad? Que está protegida. ¿De acuerdo? La mujer está protegida. La mujer tiene que sentir esa sensación de protección. Una de las peleas de los matrimonios es que la mujer no se siente protegida por el varón. ¿De acuerdo? Hoy en día, mi mamá dijo una frase hace mucho tiempo, me dice, el peor invento de las mujeres fue la liberación femenina. Antes nos quedamos en la casa juiciositas, tranquilas, haciendo comida y nos traían todo. Ahora nos toca salir a trabajar y volver a la casa y hacer lo mismo. Lavar y hacer porque el marido no lo hace. ¿De acuerdo? Miren, no estoy diciendo que la mujer no trabaje, puede trabajar, claro que puede trabajar y lo va a hacer, pero se han cambiado los papeles, la mujer ha perdido la protección, la mujer no siente esa seguridad y esa protección que siente. Miren que en la Biblia lo vemos, la mujer se siente protegida. Miren, es tan triste que conocemos el caso de la mujer se quedó sin trabajo, por aquel motivo, y no tiene plata para el bus. Y el marido le dice, señor, vaya, trabaje, consiga para el bus, yo no le doy. Y el marido trabaja.
¿de acuerdo? Y uno dice, ¿qué? Eso, pero pasa, lo conocemos, lo escuchamos esta semana y yo decía, uy, sí. Y ustedes ven al Señor, ay, tan lindo, tan hermoso que es, todo cómo sonríe y todo lindo, y se pone el perfume bonito. Sí, pues si hacen eso con las mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres pierden? Porque se perdió ese concepto de protección, ese concepto de ayuda. Entonces la mujer se ve expuesta a esas cosas que no debe estar expuesta. En la Biblia no encuentro nada que te suicide porque la mujer, y eso que por el hombre hay comportamientos machistas, no por Dios. Dios nunca ha sido machista, es el hombre que tiene comportamientos machistas en la Biblia. Pero de todas formas protegían a la mujer, buscaban proteger a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces me vino eso, ustedes lo analizarán. Y ellos perdían la protección de Dios, porque la protección de la mujer es el hombre, la protección del hombre es Dios. Claro. Y ellos perdían la protección de Dios, ellos la sacaban de su vida. Y por eso venían sus Dios, porque ¿quién era la esperanza? La esperanza en ese tiempo para la mujer era el hombre. Y la esperanza para el hombre es Dios. Y ellos la perdían total. Miren, tan linda es la Biblia que hemos estudiado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la iglesia, ¿qué debe hacer con las viudas mayores de 60 años que no tengan ningún familiar? Debe protegerlas, debe sostenerlas. Eso es parte de la protección, ¿de acuerdo? No, y lo que se estaba hablando ahorita de la mujer tiene mucho que ver con las estadísticas que Mari y yo le hemos mostrado. Eso se traduce en cómo utilizan medios menos letales, ¿no?, que los hombres, cómo algunos psiquiatras lo han asociado con esa maternidad, con ese cuidado de la vida que ellas mismas hacen, ¿cierto? Y el factor protector de los hijos. Claro, tener hijos hace que la mujer pues disminuya al menos el riesgo suicida, ¿cierto? Vamos a ver nuestro siguiente paciente, Aitofel, otra joyita. Bueno, en la cita de 2 de Samuel 15, del 12 al 34, encontramos lo siguiente. Un paciente adulto masculino, quien refiere, que vio que no se había obrado conforme a su consejo y procedió a aparejar un asno y a levantarse e irse a casa, a su propia ciudad. Entonces dio órdenes a su casa y se estranguló y así murió, de modo que fue enterrado en la sepultura de sus antepasados. Eso es bien resumido, ¿no? Toda la historia del 12 al 34, pero ustedes que ven ahí en esa corta cita que les coloqué, ¿qué les transmite Aitofel? ¿Cómo es que dicen ustedes extremista? Era extremista, cierto, fue tajante, fue radical. Y acuérdense que hemos hablado de ese rasgo en las personas suicidas, que tienen ese pensamiento dicotómico, o es blanco o es negro, o me mato, y son impulsivos, exactamente. ¿Qué otra cosa les transmite Aitofel? Al principio, que miren lo que dice, vio que no se había obrado conforme a su consejo. Tenía ciertos intereses bien puntuales, que ahorita lo vamos a ir viendo, que descubramos un poco más su historia. Entonces, dentro del análisis del caso de Aitofel, en 2 de Samuel 16, 20 al 22, colocamos, como para ilustrar un poco a lo que se refería Guillermo. Después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cierto? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Escogimos incluso esta versión que es de estas traducciones actuales que colocan textualmente lo que pasó en una terminología más... Sí, más castiza, más moderna. Sí, la conoció, que medio la toqueteó. No, ahí colocan, tuvo sexo con las concubinas de su padre. ¿Se acuerdan quién era Absalón? Uno de los hijos de David, ¿cierto? Sí, era tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Leamos 2 de Samuel 17, 1 al 3. El famoso plan acertado le coloqué yo. O sea, le estaba dando unos consejitos a Absalón. Yo no sé a ustedes qué le parecen esos consejos, pero salta a la vista que no eran los más indicados. ¿A qué quería Aitofel llevar a Absalón?
a la sublevación, ¿cierto? A que cogiera el puesto de su padre, ¿cierto? Y con estrategias totalmente pues reprobables, o sea, deshonrarlo, burlarse de él, y él incluso había generado el plan para matarlo. Ese era el famoso plan acertado que tenía Aitofel para acabar con la vida de David y que él tomara su lugar. ¿Qué vamos viendo? Que Absalón tomara su lugar. ¿Qué vamos viendo en él? Algo similar a lo que ya hemos visto con Judas y con Saúl, que tenían el corazón chamuscado, que lo tenían vuelto nada. Leamos Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Ellos no guardaron su corazón, prácticamente lo que le hemos dicho, estaban muertos en vida, estaban secos. Ese es el primer punto que encontramos en él también y que es común con los dos previos. ¿Qué sucedió? Que Usaí puso en evidencia la codicia de su consejo, que era mentiroso y tenía ansias de poder. En él, ¿qué se ve? Lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? El orgullo, la baja tolerancia al fracaso y ese pensamiento dicotómico, ¿cierto? Lo radical y lo impulsivo que era. Rasgos de una personalidad que disparan la conducta suicida, ¿cierto? Él nunca se arrepintió, no asumió una actitud correcta ante el Señor, tampoco tuvo la oportunidad de eso. Miren que estos casos suicidas que hemos visto hasta el momento son muy radicales, no les da tiempo para nada. Acuérdense cuando veíamos los casos de las ideas suicidas, en Jonás, en Job, ellos pese a todas esas ideas, a todas esas cosas que anhelaban y decían, encontramos en común que todos ellos tenían una postura recta ante el Señor. Nunca perdieron esa rectitud, nunca perdieron como esa honra, pese a que estaban diciendo cosas terribles, ellos seguían reconocidos como hijos y seguían firmes ante Él, ¿cierto? No habían dado pues como ese paso de lo que hemos hablado del pecado imperdonable, ¿cierto? De rechazarlo. No llegaron hasta allá esos personajes que vimos anteriormente en las otras dos charlas. Él quería usar la bendición que había sobre Absalón, que había pues sobre David, que había sobre estas personas elegidas para mostrarse recto. Estaba queriendo darles ese consejo que, como el pastor bien dijo, eran, pese a que eran acertados, eran cosas totalmente en contra de la palabra del Señor, ¿cierto? Y eso en últimas, ¿qué le generó? Una alta carga de culpa. Él no pudo liberarse de eso, como les digo, no tuvo tiempo para eso. Por eso le pusimos esa imagen que por más lo que el hombre se invente, nunca va a poder evadir esa gran culpa. Y le pusimos una sombrilla que cuando uno comete este tipo de errores, la culpa lo puede abrumar a uno, ¿cierto? Se lo puede llevar a uno. Y por nuestros medios va a ser bien complicado que nosotros nos podamos deshacer de una culpa de ese nivel. Tiene que ser con la palabra del Señor, tiene que ser abordándolo a Él, acogiendo lo que Él nos transmite en su inmenso amor. Y la desesperanza, pues en últimas, que Él también mostró. Lo que sucedió luego fue que Usaí le dijo a Absalón que el consejo de Aitofel no era el correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Absalón algo sintió pues en su corazón también, que fue lo que le colocó Dios, para mostrarle que ese era a qué iba a llevar ese plan, ¿cierto? Que era el plan acertado. Él quería, como digamos, corroborar lo que le estaba diciendo Aitofel con Usaí. Y Usaí le dice, no hagas lo que está diciendo Aitofel, porque este consejo que te está dando no es bueno. Aitofel vio que no se hizo lo que él le había aconsejado a Absalón y sintió pues esa pena terrible, y ahí es donde él comete pues el suicidio. Sí, en últimas pues Aitofel, que eso también es importante pues repasarlo como enseñanza, en últimas Absalón muere. Él va cabalgando, se enreda en una rama y muere, y con el cabello. Él muere de esa manera pues también tan trágica, tan terrible, ¿cierto? Y el último de los casos de suicidio de los que habla la Biblia es de Zimri. Y lo que dice pues más bien es poco. Es un paciente masculino de ocupación rey, aunque ese rey lo pongo entre comillas porque él mismo para ser rey mató, y eso es lo que vamos a ver. Entonces en Primera de Reyes
capítulo 16 del 18 al 20 dice, más viendo Zimri tomaba la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Feo, ¿no? Realmente, pues este no hace la diferencia con respecto a las maneras de muerte de los anteriores. Todos murieron de una manera trágica, obviamente el suicidio es lo peor, pero aún así ahorcado, con la espada, este se prendió fuego a la casa y pues con él adentro, pues realmente es bastante, o sea, uno puede decir como esta gente termina mal, ¿no? Termina muy mal, qué tristeza pues por ellos. Entonces, murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam. Jeroboam era un rey, pues muy malo, ¿no? Que incluso Jeroboam estaba de acuerdo con poner altares a dioses, a otros dioses, etc. Entonces, él andaba por esos caminos. Y en su pecado que cometió, haciendo además pecar a Israel. Zimri también se había alejado de Dios. Cuenta esta historia que Zimri era dueño de la mitad de los carros de guerra de la época del rey que era Ela en ese momento. El rey de Tirsa era la ciudad. Y aprovechó que el rey Ela se emborrachó una noche en su palacio con algunos criados y lo mató. Lo mató no solo a Ela, sino a toda la familia, digamos, de esa generación, exactamente, gracias. Y lo mató para convertirse en el rey, para autoproclamarse rey. ¿Qué pasó? Que solo fue rey 7 días, porque Israel proclamó como rey a Omri. Cuando Omri fue por su ciudad pues, a ejercer su reinado, ahí fue cuando Zimri vio que su ciudad pues, estaba sitiada por el verdadero rey, por Omri, y ahí fue cuando decidió meterse al palacio y se suicidó. Obviamente aquí hay orgullo también, recuerden que el orgullo fue también el pecado del diablo. Él quiso proclamarse rey, quiso ser rey, por eso mató al rey pues, que en ese momento estaba reinando. Se sintió derrotado, ¿sí? Cuando el verdadero rey pues, sitió la ciudad, incendió su castillo consigo dentro. Y entonces acá nos lleva como a hablar un poquito pues, del perdón, ¿no? Y del poder, digamos, Zimri era el comandante de la mitad de los carros de guerra. Eso tal vez le daba cierta posición, digamos, dentro del pueblo. ¿Hasta qué punto el poder daña y corrompe nuestros corazones? ¿Alguno de ustedes ha alguna vez conocido una persona que ha dañado su corazón por culpa del poder? Sí. ¿O el dinero? Sí. Eso pasa, ¿cierto? Y pasa con cierta frecuencia. Ahí es donde el pastor nos dice como, bueno, o sea, si tú no tienes riqueza, si tú no tienes poder, ¿no será que hay algo en tu corazón? ¿O que Dios teme darte eso porque no estás preparado? Porque tienes que pasar por una serie pues, de vivencias, tienes que formar tu carácter para que cuando lo tengas no caigas en la tentación, no dañes tu corazón. Entonces, bueno, este hombre tenía muchas ansias de poder, tanto pues que decidió matar al rey que en ese momento estaba reinando para poderse autoproclamar. Y vuelve, y yo pensaba también en la parte de los políticos, ¿no? ¿Cuántos políticos matan? ¿Cuántos políticos roban los dineros pues, del pueblo? Dejan sin salud a mucha gente, dejan sin salud a niños, por el bien propio. Entonces ahí también nos hablaba Dios en el momento en que pues, el bien colectivo, lo que uno siempre, a uno de los políticos, debemos orar por ellos también, para que Dios les dé esa sabiduría, para que Dios les dé, hablan de su corazón, y que en vez de pensar solo en su bien común, pues pensemos en el bien colectivo y pues ese es finalmente como el objetivo de cuando Dios instauró toda la parte de la jerarquía, o sea, que no sean egoístas, que no vayan por el bien de ellos y de su familia, sino que realmente sea algo muy equitativo. Jorge me dijo algo muy interesante, que cuando las personas entran en problemas depresivos, ¿sí? El momento más peligroso para que haya un suicidio es cuando se ve bien. O sea, pasó, a ver si me explicas, me corriges. Pasó el momento, entonces ya como que lo trataron y como que empieza a salir. Y aún dice, ya salió, ya está bien. En ese momento que está bien es cuando más tendencia al suicidio tiene. Claro, porque sí, eso nos lo resaltaban mucho en psiquiatría, y gracias a porque nos tocó, porque cuando ya son pacientes que tienen un trastorno depresivo instaurado, yo le decía al pastor que ellos están en la crisis, en la etapa de mayor crisis, están tan desganados que ni para matar se dan, realmente. Pero cuando se inicia el tratamiento, cuando por allá, digamos, su parte,
digamos, de neurotransmisores empieza más o menos a reacomodarse con el tratamiento que se le empieza a dar, cogen como más brío, como más fuercita. Y cuando empiezan esa etapa de sentirse y verse un poco mejor, de empezar a incorporarse, ellos todavía tienen un gran riesgo suicida porque ahí es donde ellos ya pueden llevar la idea a la acción, ya pueden accionar, ya pueden actuar, y ahí es donde pueden cometer el suicidio. Entonces no confiarse pues, en esos casos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las conferencias, Señor, ahora terminamos la próxima semana, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, de Nazaret, Dios, que hagas milagros, Señor, y que hagas cosas maravillosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por bendecir a cada uno, Señor, gracias por hacer lo que tienes que hacer, Señor, y gracias por dar todo para nosotros, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús, amén.